hacer el anuncio. Más vale. No entiendo cómo manejan esta cuestión de la crisis los integrantes de este gobierno. Para mí el problema es que primero que hay una saturación informativa que van solamente en una sola línea y es muy difícil analizar las situaciones particulares cuando hay como una especie de consenso de interpretación con relación a lo que está sucediendo. Me refiero a que uno cambia de dial, lee los diarios, ve los canales y es casi el mismo relato y la misma explicación, porque hay un problema del punto de partida. Dos situaciones. Primero, esta situación de la pandemia desnuda el Paraguay real. El Paraguay que hace 70 años nos vienen diciendo que no es un país que está creciendo, un país que está progresando, es un país paupérrimo. Allí el ministro de Salud recién decía una falacia. Decía, díganme en qué país se está pudiendo. Y tanto se machaca con ese mismo discursito que la gente ya termina aceptando como una verdad. Y es mentira lo que dice él. Aquí en la región nada más vamos al Uruguay y vemos que el Uruguay está manejando mucho mejor que nosotros la pandemia. Me dice, sí, pero no podés comparar. Mi objetivo no es comparar. Simplemente porque el ministro preguntó, hay que responderle al ministro. No es cierto lo que dice, está mintiendo al ministro. Allí un colega le preguntaba y le decía con relación al tema de las camas y compañía, y trataba de explicar al ministro y decía, pero aquí al lado nada más, Triple Frontera, hay 500 camas de terapia intensiva. Y después salen a contestarte, otros que dicen, pero el objetivo no tiene que ser llegar a la terapia intensiva. Claro que ese no es el objetivo. Pero ¿qué haces vos con un sistema de salud raquítico que nunca se invirtió? Y a mí de nada me basta decir que se quintuplicó la cantidad de camas de terapia intensiva en este periodo, porque no tenemos absolutamente nada. O sea, hay un problema estructural. Y por otro lado, lo que se obvia por completo luego de todo el análisis es que, primero, tiene que ver con la composición de este gobierno desde el primer día. Yo lo dije desde el primer día. Este es un gobierno conformado por un barco pirata. Y Mario Abdo, el capitán del barco pirata. No por una cuestión moral, por la forma en que se organiza el gobierno. Cada uno maneja un pequeño feudo, entonces es incontrolable. Y lo que sucedió aquí, desde marzo que nos encerraron hasta el día de hoy, es una feroz guerra comercial de los carteles farmacéuticos. Y no lo dicen. Y hay que decirlo con nombre y apellido. El clan Escabone, el clan Harrison, hicieron un apriete monumental al gobierno y armaron un puto quilombo. Bueno, yo le estoy esperando hasta ahora al Ministerio de Salud que nos diga lo siguiente. Sí. Esas mascarillas, esos trajes de bioseguridad, esas camas que están todas incautadas en el depósito del Ministerio de Salud, ¿cuál es lo que fue el problema hasta ahora? No entiendo. ¿Por qué no se usa eso? No porque eran del llamado clan Ferreira. Me importa un pito la guerra comercial de ellos. El gobierno nos está sometiendo a toda la población paraguaya a esta mierda, que es encerrarnos nuevamente. ¿Por qué? Porque son rehenes de grupos económicos poderosos. Y nadie dice eso. Entonces aquí hay un problema. Claro que la gente en Ciudad del Este va a reventar. Y yo no voy a perderme en las anécdotas de los excesos que se cometieron en las manifestaciones, que son típicas en todas las manifestaciones de explosión social. Hay que ir al fondo de la cuestión. Vos no le podés encerrar a la gente cuando la gente tiene hambre y ni siquiera le ofrece un sistema de salud. Y esto que ahora que estaba diciendo, ¿pero qué sentido que tiene que ahora se vayan a discutir a ver cómo hacer? Ayer anunciaron, desde la comodidad de Asunción. Y desde el mediodía la gente venía anunciando que se iba a movilizar. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos no hayan previsto de que esto podría llegar a ocurrir? Compararnos con otros países como hace él y dice él, en ningún país aguanta. Bueno, pero ¿a partir de cuánto no aguanta ningún país? Nosotros colapsamos con cuántos enfermos. Eso también es otra situación. ¿Entendés? Porque, bueno, el otro país colapsa después de 3.000, 5.000, 10.000 muertes por día, no sé cuántos contagios. Nosotros colapsamos al instante. Pero por fortuna ahora ya se conocen más informaciones, porque así pues la ciencia. La ciencia tarda en responder algunas preguntas que en lo que nosotros cotidianamente charlamos, le buscamos una respuesta a todo. A todo le buscamos una respuesta y a veces la ciencia tarda en responder. El caso de algunos países donde se llegó a picos que dicen, no, pero ni países del primer mundo como España e Italia aguantaron. Hoy ya se sabe por qué no aguantaron. No es solamente por el contagio masivo. Tiene una población altamente envejecida. ¿Por qué? Pues tiene una calidad de vida muy alta y la gente vive hasta una edad avanzada. Esa gente tenía también una segunda situación. Los hábitos de consumo en el primer mundo cambiaron en los últimos 30, 40 años y se deterioró mucho la calidad de la alimentación. Entonces llegaban en Italia, España, 80, 90 años, mal alimentados, en el sentido mal alimentados, no raquíticos, sino que comían en exceso azúcares, alcoholes, etcétera, y eso le hacía colapsar. Y finalmente, una cuestión que también se descubrió ya ahora, que la absoluta mayoría de las muertes que se dieron en países como Italia
o España se dieron en los llamados hogares de ancianos. Así mismo fue. Acá nosotros no tenemos eso. No, Francia era tremendo ver las imágenes de los ancianitos solos y muriendo. Entonces no nos mientan nadie del gobierno. Y a mí una cuestión que realmente me reveló en las últimas horas es la siguiente. Estoy podrido que incluso de los medios de comunicación se haya hecho tanta alaraca, tipo hincha de fútbol. Desde el primer día, vamos la albirroja, la garra guaraní. Me acuerdo cuando la sacaron todos los diarios en tapa, la garra guaraní. La garra guaraní un carajo no nos sirve. Acá se muestra que no es problema de garra, no es problema de albirroja. Es problema que nuestro sistema de salud es una basura, No, y es un porque nos problema de gobernaron gestión. durante décadas gente que no le interesa la salud del pueblo. Y es un Vos sabés problema lo de que gestión. es las dos cosas de la mano, mala gestión y lo que nos pasó toda la Y vida. la corrupción. Pero qué bárbaro. No, acá se juntó todo y acá está el resultado. No, y el tema de los equipos para los hospitales y lo que se había hecho con la comisión que creó el presidente donde encabezó... Esperanza. No, Yucio. Yucio. Ah, la otra Yucio, comisión. Ah. Claro, que anuló las licitaciones y eso hizo a que hoy, El atraso. claro, no tengamos equipo, no podemos hacer las pruebas. Tenemos que, Claro. La tenemos pregunta que es la reducir siguiente. al máximo. Yo hasta ahora estoy esperando la explicación. ¿Cuál es el andamiaje legal, el andamiaje constitucional para que el que es ministro de la Senat dirija una comisión de control de licitaciones, le ordene al ordenador de gasto, ministro de Salud, cancele esta licitación? Primera pregunta que estoy haciendo. No tiene nada. Yucio se metió a operar para conseguir los objetivos de estos grupos empresariales que quedaron fuera del reparto de las licitaciones. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yucio es una persona muy vinculada a la embajada norteamericana desde hace muchísimo tiempo y acá nos están metiendo en la maldita guerra política de los gringos. Hay elecciones en noviembre. Sí. Entonces Donald Trump empezó a construir un discurso que acá se repite nomás como lorito. Es culpa de los chinos, el virus chino, el chino. Como venían también insumos de China, entonces hay que meter la mano y reventar todo. Pero yo me sigo preguntando hasta ahora. Quiero ver, por favor, Ministerio de Salud, muéstrenme esas mascarillas que están incautadas. Muéstrenme esas camas que están incautadas en el Ministerio de Salud de terapia intensiva. Son dos ¿Por qué temas. lo que no funcionan? Son dos temas. Uno es ese tema, el de las licitaciones y todo lo que tendría que haber llegado para soportar esta pandemia, y otra cosa aparte y punto aparte es la ruta de los medicamentos de los mismos laboratorios, ¿verdad? Y hablaste de Trump y él está proponiendo ahora sacar de Asia y que se invierta en Latinoamérica. ¿Y cómo nosotros nos prepararíamos, por ejemplo, si quieren venir a instalarse acá algunas industrias o empresas con la ANDE nomás? Mira, yo ni Sí, siquiera no quiero estamos ni hablar de lo que preparados. dice Trump, porque lo que a mí realmente me preocupa es que nosotros tengamos que atarnos a la agenda de las elecciones norteamericanas de noviembre para decidir nuestra política local. Tanto es así que cuando se frustran estas licitaciones, porque Yucio entra a Huawei a investigar y compañía, sale el anuncio fantástico de la embajada gringa a decir, vamos a donar 250 respiradores. Al final, después de que se empezó a preguntar, llegaron 50, que no son tales. Y en Ciudad del Este nosotros vimos que tuvimos que trasladar pacientes porque no tenían respiradores allí en Ciudad del Este. Entonces, este gobierno es rehén, primero, de la política norteamericana. Este no es un discurso izquierdista. Yo le escucho al doctor Mateo Almeida que tiene exactamente la misma interpretación con respecto al que el gobierno de Mario Abdo es rehén de la política de la Casa Blanca. ¿Cuándo no? Y el problema es el siguiente: si en noviembre gana el partido contrario a Donald Trump, ¿qué va a hacer el gobierno paraguayo que está colgado de Trump? Primera cuestión. Y segunda cuestión es la siguiente: este gobierno es rehén de clanes empresariales que manejan sus intereses económicos por sobre los intereses de la población. No es que no tenemos plata ahora, hay 500 millones de dólares en caja y el Ministerio de Salud no compró nada. Pero dice que ya ejecutó gran parte, que se publica nomás que... No. Incluso en datos oficiales ellos pero reconocen que no admitieron compraron. ¿Cuánto? ¿4 o 5%? 4 o 5%, pero están diciendo que eso es en compras y qué sé yo, en invertir, pero que han gastado en salud otros millones, que no se publica eso y que no se habla de eso. Anoche estaba diciendo el ministro de Hacienda. Pero eso, a ver, el sistema pues tiene que funcionar más allá de la pandemia. Es como que me digan, se está gastando en educación. ¿Y en qué se gasta? Y porque hay que pagar los salarios de los maestros. Y ellos pero eso es incluyen normal. eso, claro, incluyen. O sea, normal es pagar el salario de enfermeras, de médicos, que ni siquiera, dicho sea de paso, Están ni pagando. siquiera se le está pagando lo que se le No, pero... No, y después comprometió a pagar. de la manifestación y que hayan denunciado que el Ministerio de Salud no estaba enviando la lista a Hacienda, y hasta que alguien del Ministerio de Hacienda reconoció esa situación, ahí recién enviaron la lista. Así es. Ahí recién, en horas de la tarde, del Ministerio de Salud enviaron la lista al Ministerio de Hacienda para que estos trabajadores reciban la bonificación. Pero rápidamente Benigno López
que es rehén de estos organismos internacionales y que nos está endeudando hasta la quinta generación, pagó la deuda externa del Paraguay de ese dinero que se le pidió al Congreso para afrontar el problema de la pandemia. O sea, es espectacular este gobierno. Que era lo que había anunciado Víctor Ríos en un principio. Claro, Es que pero cumple con los organismos internacionales usureros contra el Paraguay, pero no cumple con su población con el tema de salud. Espectacular eso. Pero que dicen que eso